La máquina del SEO, episodio número 34. Hola a todos y a todas, bienvenidos a La máquina del SEO, episodio 34. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com y @andrescloster en Twitter. Y en este 24º episodio vamos a estar entrevistando a César Aparicio, un gran SEO español. Pero no vamos a estar hablando de él, no vamos a estar hablando de su agencia, sino que vamos a estar hablando de uno de los productos de los cuales él es uno de los dueños. Vamos a estar hablando de SafeCont, un producto, una app SEO más específicamente de contenido, para análisis de contenido en sitios web, que realmente, como dicen allá en España, la está petando. Es una gran herramienta, no es tan conocida y es muy distinta a lo que hacen la mayoría de las herramientas SEO que utilizamos en nuestro día a día. Y como de herramientas estamos hablando, les cuento que este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs, la herramienta SEO más potente del mercado, indispensable en Eleven, indispensable en mis nichos, indispensable en nuestro día a día. Ahrefs.com, van, se fijan por qué la competencia los está superando en Google y hacen lo que sea necesario para mejorarla. En nada ya los dejo con César, con la entrevista que le estuve realizando hace un ratito nomás a César. Nos cuenta cosas muy secretas de SafeCont, del desarrollo, de los números, de los planes que tiene para el futuro. Una entrevista bastante interesante y bastante distinta. Creo la primera entrevista que le realizo a alguien que tiene un producto propio, una app propia. Espero que sea la primera de muchas. Este episodio lo pueden encontrar en andrescloster.com /episodio-34, también en Spotify, en iTunes, en iBooks, donde nos dejan sus calificaciones positivas, sus 5 estrellitas, pulgares arriba, etcétera. Yo estoy en Twitter, @andrescloster. Estos episodios también están en YouTube ya. Si nos buscan como Agencia Eleven, como La máquina del SEO, vamos a estar también ahí en YouTube. Y bueno, también quiero que me dejen sus comentarios sobre este episodio y sobre todos los episodios. Siempre quiero que me dejen los comentarios si coinciden con lo que digo, si coinciden con lo que dice el entrevistado, o si, mucho mejor, no coinciden y discutimos un poco. Los dejo entonces con la entrevista con César Aparicio de SafeCont. Bueno, estamos en comunicación con César Aparicio. ¿Cómo estás, César? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal a todos? Yo muy bien. ¿Vos qué tal? ¿Cómo te trata esta, tarde por España, mañana en Argentina? Ocupado, como siempre, pero no solo esta tarde, sino esta mañana, todo el mes, el año en general y así siempre. Bueno, nos vas a contar hoy un poquito en qué es que estás ocupado, porque la idea de esta entrevista es hablar un poquito de uno de tus proyectos, que es SafeCont. Efectivamente, una herramienta bastante interesante, pero bueno, te dejaré que me vayas haciendo las preguntas pertinentes o que tú consideres. Bueno, antes de entrar en la herramienta, te pido que le cuentes a los oyentes que no te conocen un poco quién es César, a qué se dedica, sus fortalezas, sus debilidades. No, eso no, pero sí quién es y a qué se dedica. Bueno, pues yo soy César Aparicio, me dedico al SEO desde hace ya bastantes años. Empecé primero con bastantes inquietudes sobre el mundo de Internet. Si no recuerdo mal, me tocó con 17 años o 16 una entrada para un concurso que se llamaba de una web, de una radio, perdón, que había en España que se llamaba Radio Internet, que creo que ha desaparecido, o por lo menos en FM. Y me tocó una entrada para un evento que se llama Mundo Internet, que por aquel entonces costaba 285.000 pesetas, que es lo que son ahora 1.800 euros o una cosa así. A partir de ahí fui cogiéndole gustillo a esto de Internet, luego a colación de una asociación que tuve en su día y de la que fui presidente, empezamos a hacer cositas de link building allá por el 2005, creo que es más o menos, 2006. Y desde entonces, cuando acabé la carrera, porque soy economista de profesión,
me dediqué a esto del SEO. En un comienzo, link building especializado para grandes clientes, gestionando campañas enteras, no solo comprando o revendiendo enlaces, sino generando estrategias, siguiendo perfiles de enlaces para grandes clientes, etcétera. Ahora ya nos hemos puesto un poquito también a trabajar con Cráneo Privilegiado, que es mi agencia, a trabajar un poquito de auditorías de SEO on page para evitar penalizaciones, etcétera. Después intenté hacer varios proyectos, e-commerce, etcétera, no funcionaron demasiado bien, básicamente por cuestiones de tiempo y menor implicación que en otros proyectos. Y en 2015 comenzamos, en octubre de 2015, el desarrollo de SafeCont, que es una herramienta que utiliza Machine Learning en sus análisis de contenido dentro de un sitio web, arquitectura, etcétera. Por aquellas fechas, Google dijo públicamente que utilizaban también Machine Learning a la hora de trabajar con sus algoritmos para cuestiones de detecciones de calidad, etcétera. Y desde entonces, pues compagino tanto la agencia Cráneo Privilegiado como SafeCont con mis dos socios. Perfecto. ¿Quiénes son tus dos socios? Pues dentro de mis dos socios... Si quieren ser nombrados. Sí, no creo que haya problema. Uno de ellos es otro SEO mítico de la escena española, que es Carlos Redondo, que lleva muchísimos años trabajando en el mundo del SEO, uno de los precursores de SEO a nivel nacional. Y por otro lado, Carlos Pérez, que es doctor en informática y es el que tiene y el que aporta todo el background técnico a la parte de SafeCont. Es decir, somos dos vertientes, dos SEOs senior y luego una parte más técnica para poder implementar todas las cuestiones de Machine Learning, etcétera. Un equipo muy bien avenido y muy complementado. Excelente. Y los tres con nombres que empiezan con C. Sí, efectivamente, y dos son Carlos, así que es una cosa bastante complicada en las reuniones, cuando te refieres a alguno de ellos. Me imagino. ¿Con los tres están trabajando en SafeCont y también en la agencia? No. Hasta la fecha solo trabajaba, bueno, somos más gente en SafeCont, pero en la parte de desarrollo estábamos los tres y algunos, como yo, como es mi caso, trabajo a tiempo parcial o en los tiempos que puedo en SafeCont y los otros uno trabaja a tiempo completo y el otro lo hará dentro de muy poquito. Bien, me parece curioso que seas economista, creo que sos el primer economista que entrevisto y no conozco muchos economistas SEO. Creo que la mayoría, vienen del sector o de la comunicación, periodismo, contenidos o desde cuestiones, digamos, técnicas, ¿no? De ingeniería, programación. Sí, es curioso. Si he de ser sincero, yo estudié economía porque me gustaba la economía y todo lo que ello implica, pero nunca tuve demasiadas inquietudes por ser economista. Siempre tuve la inquietud por dedicarme a aquello que me gustaba y que me diera mayores réditos, como es el caso del SEO. Por aquel entonces era una cosa o una profesión poco habitual. De hecho, hay preguntas que me preguntaban, por ejemplo, ¿pero de esto de Internet se puede vivir en su día? O Internet es el futuro, lo típico, pero nunca tuve mucha intención de... Siempre he hecho básicamente lo que me ha dado la gana. Es decir, estudié economía porque me gustaba la economía, sin intención de ser economista. Hice un MBA también en su día, sin intención de trabajar en ninguna empresa que no fuera propia. Y también estudié un máster de Full Stack Developer hace poco, también sin intención de ser programador, solo por el afán Claro. de aprender y conocer lo máximo posible. Excelente. Decías que SafeCont trabaja con Machine Learning. ¿Cómo se baja ese concepto a la cotidianeidad para los que no estamos metidos en ese tipo de palabras? Pues si quieres te cuento un poco lo que ha supuesto y para qué sirve y cuáles son las funcionalidades primordiales del Machine Learning para que lo entendamos todos un poquito, pero ya te comentaba que nosotros en octubre de 2015, es decir, hace 3 años, ahora empezamos con el proyecto, fundamos SafeCont. Eran las mismas fechas en las que Google, ya te dije, anunciaba que empezaban o que estaban implementando tecnologías de Machine Learning. Por aquel entonces nadie hablaba de Machine Learning, ahora últimamente se habla muchísimo más de Machine Learning, pero realmente gente que lo implemente pues no hay demasiadas. En el caso del SEO,
Hasta donde yo sé, somos la única herramienta, 3 años después de haber sido fundada, que utilizamos tecnologías de Machine Learning en nuestros análisis de calidad de contenido. Básicamente, ¿cuál es el punto diferenciador del Machine Learning? ¿Por qué Google lo utiliza y por qué está tan de moda, o al menos comentado, aunque no lo estén implementando demasiadas empresas porque es una cuestión complicada? Porque permite detectar el Machine Learning cuestiones que a simple vista, al ojo humano o con tecnologías, entre comillas, arcaicas hasta la fecha, como podía ser un Excel, son indetectables. Patrones de búsqueda, por ejemplo, patrones de análisis de calidad de contenido. Figuraos lo que ha sucedido ahora con el último update, el Medical Update de Google, o mal llamado Medical Update de Google. Nadie se pone al fin y al cabo de acuerdo sobre qué es lo que ha sucedido, qué es lo que no ha sucedido, cuáles han sido los puntos más destacables de ese update, etc. Mediante algoritmos de Machine Learning sí podría ser detectable. En este caso, y hasta que no se estabilice en estas nuevas actualizaciones, no podremos sacar unos datos concretos sobre cuáles han sido los motivos o no. Pero, por ejemplo, sobre actualizaciones de calidad anteriores, como Google Panda, nosotros lo que hacemos en SafeCont, lo que hemos hecho, ha sido entrenar nuestros algoritmos de Machine Learning para que detecten si un sitio web tiene alto índice de peligrosidad de ser no penalizado, pero sí castigado por Google por cuestiones como si su contenido es de mala calidad, si tiene demasiado thin content, etc. Básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho y cómo funciona el algoritmo de Machine Learning? De la siguiente manera: se cogen miles de URLs analizadas a través de Google Analytics, y cuando ha habido una actualización concreta relacionada con contenido, esas URLs se le pasan a los algoritmos de Machine Learning y detectan patrones dentro de esas URLs. Esos patrones los vamos a diferenciar básicamente en dos tipos: aquellas URLs que cuando ha habido la actualización han bajado, y aquellas que no han bajado en tráfico. Por tanto, si luego nosotros analizamos un sitio web, veremos y comparamos las URLs que nuestros algoritmos de Machine Learning detectaron, que vieron que bajaron en tráfico. Esas podemos entender que han tenido un problema a ojos de Google, y las comparamos con las del dominio que estamos analizando. Si tienen puntos en común, podemos decir que esas URLs es posible que tengan problemas a la hora de enfrentarse a los motores de búsqueda y que podamos perder tráfico, etc. Excelente. Es decir, es en lugar de cómo trabajaría un algoritmo que analice contenido que no sea de Machine Learning, que sería, bueno, vamos a elegir esta serie de parámetros, por ejemplo, que tenga X cantidad de palabras una página, y analizamos eso. Lo que hacemos es, le damos sitios que ya sabemos que fueron penalizados o beneficiados por determinada actualización, que el algoritmo se dé cuenta solo cuáles podrían ser potenciales factores o cuáles serían patrones de esa penalización o de ese beneficio, y luego ahí sí comparamos con la página que le damos. Efectivamente, lo has explicado todavía mejor que yo. Ya me pierdo en los detalles, pero sí, muy bien, es así. Es decir, con muchos datos somos capaces de detectar si determinado dominio, determinada URL o determinado clúster de URLs dentro de un sitio web pueden tener problemas con los buscadores y perder muchísimo tráfico. Bien, en su momento con el algoritmo, con la actualización del algoritmo RankBrain, que trabaja también con Machine Learning, le preguntaron a un vocero de Google, no recuerdo ahora quién, creo que fue a Gary Illes, le preguntaron cuántos sitios hoy son afectados por RankBrain. Más allá de qué hace RankBrain, ¿no? Pero quiero hacer mención de esto. Y dice, no tenemos ni idea, porque el algoritmo ya trabaja solo. Sí. ¿A ustedes les pasa un poco eso? O sea, ¿esos patrones se puede hacer ingeniería inversa para ver cuáles son, o ya solamente los conoce el algoritmo? Hay veces que son muy descarados, ¿vale? Imagínate que tenemos... Una de las maneras con las que nosotros trabajamos es... Imagínate que tenemos un sitio de 10.000 URLs. Cogemos una URL y la comparamos con todas las URLs del propio sitio. Somos capaces de detectar si esa URL tiene patrones comparables con otras URLs del sitio. Hay veces, por ejemplo, vamos a hablar de thin content. Hay veces que damos una lista y pone, estas son las URLs que tienen thin content dentro de tu sitio. Las abrimos y vemos a lo mejor que están vacías, ¿vale? Son ejemplos muy claros de que son URLs con thin content. Pero en otras ocasiones también detectamos patrones que a lo mejor están relacionados con la ubicación de la publicidad, otro tipo de patrones que son a simple vista menos detectables.
Por tanto, la única manera de trabajar sería abrir todas esas URLs, ir comparándolas poquito a poco. En la mayoría de los casos, si tenemos organizadas todas las URLs como las organizamos en SafeCon por clusters, podremos ver determinados patrones que se repiten y a ojo detectar determinados problemas. Pero en otras ocasiones esos problemas son más difícilmente detectables y nos llevan un trabajo en mayor profundidad. En cualquier caso, SafeCon te dice cuáles son las que tienen más peligrosidad que otras y nos resultaría bastante más fácil trabajar con ellas. Pero sí, un algoritmo puede tirar y puede detectar cosas muy complicadas de ver a simple vista. Sí. Claro. Amplifica un poquito cómo es eso de que SafeCon trabaja con clusters. Bueno, clusters... Que además quiero interrumpirte y decirte que siempre que digo clusters pienso que suena muy parecido a cluster. Pero bueno, sí, yo también tengo la misma opinión. No te quería haber hecho el chiste por no ser irrespetuoso, que tampoco es por ser irrespetuoso, pero cada vez que lo escuchaba, sí. La palabra cluster la tengo constantemente en la cabeza. Y para que se Y decías el del podcast. Sí, efectivamente. Y para explicarla más o menos, sería, por ejemplo, como un clúster es una agrupación por patrones de determinadas cosas. Es decir, ahora clúster se utiliza con bastante asiduidad. Yo recuerdo cuando empezamos también en 2015 a utilizar la palabra clúster, que es un término matemático que se utiliza para analizar datasets por ejemplo, en nuestro caso, de URLs. Antes no se utilizaba mucho, ahora se ha generalizado el uso, pero en ocasiones no se acierta perfectamente en el significado. Nosotros lo utilizamos de la siguiente manera. Un clúster es una agrupación de URLs, ya que estamos hablando de SEO, que cumplen un determinado patrón. Por ejemplo, podríamos hacer una clusterización de URLs por temática y podría ser... imaginando el supuesto de un diario, por ejemplo, pues podría tener el clúster de información nacional, el clúster de información internacional, el clúster de deportes. Ese clúster de deportes se podría separar en clústeres de fútbol, en clústeres de baloncesto, etc. Estas clusterizaciones también se pueden llevar a cabo de otra manera, como hacemos en SafeCon. Clústeres de URLs que tienen un mayor porcentaje de thin content. Clusters de URLs que tienen más peligrosidad a ojos de Google. Clusters de URLs que tienen un contenido similar entre ellas mayor. Se pueden hacer diferentes clusterizaciones de URLs, pero básicamente es eso, clusterización de URLs que tienen determinados patrones. Bien, no necesariamente entonces la clusterización tiene que ver con la arquitectura del sitio. No. Podría ser una clusterización por contenido, podría ser una clusterización, como te he dicho, de URLs que tienen un contenido excesivamente similar, como detectamos en SafeCon, etc. Claro, bien, perfecto. Porque generalmente cuando se utiliza el término en SEO se hace mención a cuando se estructura un sitio web, armar clusters casi como sinónimo de armar secciones, ¿no? Sí, podríamos considerarlo de esa manera si consideramos que un clúster es todo lo que está englobado dentro de una categoría o de una subcategoría. Pero ya te digo, la definición de clústeres es un grupo de URLs que comparten un mismo patrón. Esa sería más o menos la idea, pero luego eso se puede aplicar a un montón de cosas, como bien dices tú, a URLs que estén anidadas bajo una categoría o a URLs que tengan determinadas características de contenido similar. Bien. Pasando un poquito, digamos, al negocio de SafeCon, cuando se les ocurre la idea, cuando la están lanzando, la implementando y demás, ¿siempre estuvieron convencidos de que había lugar para una app más de SEO? Bueno, nosotros veíamos una carencia a la hora de las herramientas de SEO, que hay muchas que son pues de posicionamiento, de traqueo de posiciones, de detectar visibilidad o rankings dentro de un sitio, el típico crawler, etcétera. Pero no había ninguna herramienta, y a día de hoy tampoco tengo constancia de ello, que se dedicara con alta tecnología a detectar problemas de contenido dentro de un sitio web. Siempre se decía, el contenido es el rey, el contenido es el rey, el contenido es el rey, pero no había herramientas que detectaran esos problemas. Y además, no había herramientas que detectaran esos problemas y no había herramientas que me dijeran dónde tenía yo esos problemas dentro de mi sitio web.
¿Qué es lo que sucedía? Que tecnologías como el Machine Learning no son fáciles de implementar, porque se necesitan entrenar los algoritmos con datasets de datos muy, muy, muy grandes y no están a disposición de todo el público. Nosotros podríamos entrenar nuestros algoritmos con datos, pero si esos datos son insuficientes, nuestros algoritmos de análisis de calidad de contenido no serían suficientemente buenos. Nosotros, en su día, tuvimos la oportunidad, y tenemos a día de hoy, porque trabajábamos con clientes muy, muy grandes, de entrenar nuestros algoritmos muy bien y que no se quedaran en cierta medida cojos a la hora de analizar los sitios. Hasta día de hoy, Bien, perdón, dime. te iba a decir, entrenan esos algoritmos también gracias a los datos que pueden recolectar Claro, no, de clientes. nosotros esto lo entrenamos en su día con datos reales de sitios reales que habían sufrido penalizaciones por Panda. Es decir, no nos inventamos cuando damos un valor y decimos que determinado dominio o determinada URL tiene un page risk de 70, ese dato no nos lo estamos inventando. Ese dato está comparado con miles de URLs que han sido penalizadas o que han perdido, mejor dicho, perdido tráfico cuando Google ha hecho determinadas actualizaciones de calidad de contenido. Claro, esa ponderación de qué factor podrías terminar una penalización no es una ponderación en función de lo que ustedes consideran como SEOs que Google... No, esto es un algoritmo que ha aprendido de datos reales, de URLs reales, al margen de la consideración que nosotros podamos tener o no. Es decir, son bastante más objetivos que lo que puede ser un SEO convencional a día de hoy, porque yo puedo tener el sesgo de los sitios web con los que yo estoy trabajando. Pero si yo he entrenado determinados algoritmos, nuestros algoritmos de Machine Learning, con miles de URLs diferentes, ha aprendido muchísimo más de lo que puedo retener yo en mi cerebro a la hora de analizar un sitio web. Te pongo un ejemplo. Para analizar 100.000 URLs, hacemos más de 1.000 billones europeos de cálculos matemáticos. Es decir, una persona es imposible que lleve a cabo tantos cálculos en su cabeza o con un Excel o con otros sistemas de cálculo que no sean avanzados. Por eso, a día de hoy, seguimos siendo la única herramienta que hace este tipo de cosas. A nivel mundial, que es donde está la enjundia de todo esto. Bien, ¿y sentís que el mercado ha recompensado eso? ¿O se da cuenta que es la única herramienta que hace tal cosa? ¿Cómo les está yendo? Es la pregunta en realidad. Sí, nos está yendo cada vez mejor. Si te soy sincero, al principio tuvimos un problema. Bueno, no un problema, sino que la gente en general y nosotros desde nuestro lado nos costaba mucho explicar a los posibles usuarios cuáles eran los beneficios que aportaba el Machine Learning a la hora del análisis de contenido. Esa fue la primera cuestión. Luego, a medida que se han ido integrando terminologías como cluster o que ya han pasado 3 años y vamos adquiriendo cierta atracción, ahora a los 3 años... porque estuvimos 1 año y medio de desarrollo aproximadamente, aunque seguimos desarrollando cosas. Ahora ya tenemos suficiente tracción como para ir creciendo, pero los primeros años fueron de desarrollo puro y duro y ahora, pues bueno, igual que ha llegado a tus oídos y a partir de este podcast llegará a los oídos de más gente, pues ya se comenta más, se habla más, etcétera. Creo que vamos consiguiendo una atracción bastante buena y los visos de crecimiento son muy, muy, muy halagüeños. Ya tenemos más de 1.000 usuarios y tampoco hemos empezado hace mucho tiempo a movernos un poquito en el mundo del marketing, que tampoco estábamos haciendo demasiado. Tenemos bastante presencia en bastantes sitios. Por ejemplo, a nivel nacional, siempre que vamos a un evento, pues solemos salir como otras herramientas que ya están establecidas en el mercado a colación de las opiniones de los ponentes, etcétera. Así que sí, afortunadamente ya vamos creciendo con un ritmo bastante considerable. Bien. ¿Se vieron limitados por ser una empresa española? Por no estar en el valle, básicamente. Si te soy sincero también, y lo voy a intentar ser, tengo la consideración de... Es cuestión de cómo funcionan los diferentes mercados. Estoy convencido de que en Estados Unidos nos hubiese costado muchísimo menos salir si estuviésemos allí.
porque la manera de trabajar de los estadounidenses, por ejemplo, es mucho más activa, mucho más vivaz. Nosotros antes de tener desarrollada la herramienta por completo ya tuvimos reuniones con gente de Reino Unido y Estados Unidos, solo por cuestiones como implementar el Machine Learning, que allí era bastante más conocido que lo era en el panorama castellano parlante. Si hubiéramos sido alemanes, supongo que también a lo mejor hubiéramos sido más accesibles a los demás, hubieran tenido mayores consideraciones. Y en España la cuestión, nos hemos acostumbrado quizá a que todo ha de ser gratis o no tengo ni idea, pero nos ha costado poco a poco, supongo, porque dar a conocer una tecnología nueva conlleva su trabajo, pero vamos, a día de hoy estamos bastante contentos. Pero ya te digo, si hubiéramos nacido en Estados Unidos, seguro que ya lo estábamos partiendo a lo grande, fijo, porque somos los únicos del mundo que hacemos esto, básicamente. ¿La herramienta también funciona en inglés? Sí, funciona en inglés, además, en inglés, en magiar, en hindú, en el idioma que tú quieras utilizar, funciona. Da igual, el análisis de calidad de contenido funciona para todos los idiomas, italiano, francés, inglés, etcétera. Da igual. Bien, pero en cuanto a la mayoría de los clientes son hispanoparlantes. La mayoría son hispanoparlantes, pero también hemos tenido de Estados Unidos, Inglaterra, estamos teniendo también de Francia, unos bastante grandes de Polonia, van entrando de varios sitios, Ahora vamos a intentar introducirnos en el mercado anglosajón, probablemente a través del Reino Unido, que nos es más accesible, y a partir de ahí, pues a todos los países en general, porque ya sabes que la punta de lanza del inglés abre brecha hacia el resto de países, indiferentemente del idioma del que se hable. Claro, sí, sí, sí. ¿Necesitaron inversión para arrancar? ¿Inversión externa o fue todo, cómo es que se dice, bootstrap? Al comienzo fue todo inversión propia, luego hicimos una pequeña ampliación, en este caso de fulls, de locos, y a día de hoy, de momento, no necesitamos nada más. Creemos que vamos cogiendo suficiente tracción como para poder mantenernos nosotros en el tiempo sin necesidad de ella. Te comento, si trabajas en el mundo del SaaS y, por ejemplo, quieres hacer una campaña en Estados Unidos y enviar y patrocinar y hacer marketing en Estados Unidos, ir a eventos, etcétera, ahí se necesitan muchos miles de dólares, Y a lo mejor en ese caso podríamos plantearnos determinadas cuestiones. Pero de momento la manera en la que estamos trabajando es otra y de momento no necesitamos nada. De todos modos, también te digo que al principio pusimos una cantidad, luego como el desarrollo se alargó necesitamos otra, fuimos poniendo bastante más. Así que la tecnología lo que nos ha conllevado es introducir una tecnología, entre comillas, muy novedosa que nadie estaba utilizando, pero nos ha conllevado muchísimo más desarrollo que si estuviéramos utilizando una tecnología convencional. Lo bueno que nos ha facilitado esto, que utilizar una tecnología muy complicada nos ha permitido que sea una barrera de entrada a otras herramientas Claro. que nos pudieran copiar, aunque ya nos están copiando algunas, que son más grandes que nosotras, algunas funcionalidades de nuestro sitio web. Copiando, quiero decir, intentar reproducir sin datos lo que nosotros aportamos objetivamente durante más de 3 años de trabajo. Pues creo que se pueden conseguir grandes avances y bueno, con el tiempo vamos a ir haciendo más implementaciones, como te decía, y cada vez más complicadas, que es lo bueno que tiene. Ahora te voy a preguntar sobre eso. Pero para cerrar un poco sobre esta cuestión del negocio, ¿hoy son rentables? Sí, hoy es rentable. Hoy es Pero hoy es sí. rentable, Dale. mira, me voy a sincerar contigo, es rentable. Sí, sí, acá somos fans de la transparencia, por eso Es todas las rentable, preguntas. es rentable. Yo cada día me planteo más la vida de una manera diferente. ¿Rentabilidad económica? Sí. La rentabilidad y el esfuerzo que ha conllevado llegar a 3 años de desarrollo del proyecto ha sido brutal. O sea, ha sido un desgaste físico, psicológico, ansiedad, mal humor. Afortunadamente entre los socios nos llevamos muy bien. Si no hubieran sido discusiones latentes, porque el desarrollo de una cosa complicada implica complicaciones, valga la redundancia. Y hasta llegar hasta el punto en el que estamos hoy, ha habido mucha pelea, mucha lucha, muchos días sin dormir, todo lo que se te pueda ocurrir, pues todavía peor. Afortunadamente, tras pelearnos mucho, pues ya estamos en una situación en la que podemos descansar un poquito más. Las expectativas que nosotros tenemos son muchísimo más amplias de las que nos encontramos
en la actualidad. También es cierto que los softwares que generan muchos beneficios a día de hoy llevan al menos 10 años trabajando. Nosotros en 3 años, habiendo sido un año y medio de desarrollo, nos podemos dar con un canto en los dientes, pero te aseguro que ha sido una cosa bastante dura, bastante dura. Bien, contame un poquito de los planes de SafeCon para el futuro. Bueno, pues los planes de SafeCon para el futuro lo primero era que funcionara el software perfectamente con la idea principal de detección de contenido peligroso, detección de páginas peligrosas dentro del sitio, detección de thin content y algunas cuestiones de arquitectura. Ahora hace un mes hemos desarrollado la funcionalidad de Crawl Stats para dar estadísticas de crawleo, donde te decimos la calidad del crawleo que tiene tu sitio web, cuestiones típicas de crawlers como status, canonicals, etcétera. Ahora vamos a hacer una implementación más relacionada con la arquitectura web del sitio, que se llamará, estará relacionado para saber si la arquitectura de tu sitio web es óptima o no, que tiene una implementación técnica y matemática por detrás brutal, que no tiene parangón con absolutamente nada que haya visto yo hasta el día de hoy, donde más o menos, y no puedo desvelar mucho porque lo vamos a sacar dentro de muy poquito, te lo digo más o menos en primicia, valdrá para saber si la arquitectura de tu sitio web es buena o es mala, pero ya te digo, basándonos en un montón de cosas en las que no quiero entrar ahora. Luego, lo que queremos ir haciendo después, aunque ya lo tenemos muy repasado, es repasar posibles problemas que tengamos, que siempre surgen, da igual que sea nuestro software o softwares de mayor implantación a nivel comercial, y luego lanzarnos como te dije, al mercado anglosajón a través de Reino Unido probablemente, en un periodo de tiempo corto, es decir, de aquí a Navidad, prepararlo todo para salir a extranjero, aunque es cierto que ya tenemos clientes en el extranjero, pero para intentar establecernos fuera. Bien, me intriga un poco eso. ¿Cómo es una estrategia para salir a, por ejemplo, el Reino Unido? ¿Se intentan generar contactos allá para mostrarse? ¿Se va a la máquina del SEO que se haga en Inglaterra? Claro, nosotros en español lo teníamos más o menos fácil y accesible, pero para salir al extranjero tienes dos opciones: o una masa de capital que te lo permita, o a través de una generación de contactos, a través de embajadores, etcétera, que lleva más tiempo, pero es más barata y por tanto más accesible en función de los recursos que tenga cada cual. Nosotros, ¿cómo vamos a funcionar? Tú piensas que a lo mejor ir a un evento en Estados Unidos, pues a lo mejor solo ir al evento son $10.000 más el billete de avión, o tener a alguien contratado en Estados Unidos que cobra muchísimo más que en España, luego tienes muchísimos gastos, son sitios muy grandes, etcétera, o gestionarlo a través de embajadores, que también es caro, por supuesto, porque tiene unos costes de gestión, pero esos costes de gestión o sistemas de afiliación, que lo podríamos englobar todo en esa parte, forman parte de los costes variables de la empresa y no los incluiríamos como si fuese patrocinio en stands, etcétera, de costes fijos de la empresa. Por tanto, costes variables, si estás creciendo, con un SaaS como es con nosotros, nos es más interesante que incurrir en costes fijos. ¿Por qué? Porque los costes variables dependen de las ventas. Si estás teniendo ventas, pues te puedes permitir determinados costes, pero con un coste fijo sería una inversión y un apalancamiento financiero que en este momento pues no nos podríamos permitir. Bien, ¿actualmente SafeCon tiene sistema de afiliados? Sí, tiene un sistema de afiliados, pero de momento no está público. Lo estamos haciendo. Quien quiera formar parte del sistema de afiliados nos tendría que escribir un email y ya está, y lo estamos organizando bastante bien, pero de momento no es público. No tenemos la típica landing para que te hagas afiliado. ¿La idea es tener eso en algún momento o sí, no necesariamente? Sí, eso ya está montado. Sí, la idea sería también tener un sistema de afiliados. Es una buena manera de llegar al mercado nacional y también al extranjero. Ya te digo que los estadounidenses, por ejemplo, en este caso, que es donde yo tengo puesto el foco, supongo que como cualquiera que se dedica al SaaS, son muy proclives a innovar y a invertir en nuevos negocios y a arriesgar un poquito más
que los latinos, por lo menos por lo que yo he podido percibir a través de mi experiencia durante todos estos años que llevo trabajando, no solo en SafeCode. Y creo que es un buen sistema el de afiliación. Así que iremos por ese lado un poquito. Excelente, excelente. Bueno, César, ¿qué? Me estoy olvidando de preguntarte de algo sobre SafeCon que le quieras contar a la comunidad SEO. Pues que sinceramente yo sé, y bueno, ya te he dicho, voy a intentar ser lo más transparente que pueda. Nosotros empezamos de una manera muy humilde porque nos metimos en este mundo del SaaS sin saber realmente, sabíamos mucho de SEO y mucho de Machine Learning y mucho de tecnologías informáticas, de análisis de procesamiento del lenguaje natural, etcétera. Pero a la hora del marketing, que necesitaba de determinados recursos, nos costó un poquito más ponernos al día y empezar en la parte del marketing. Por ejemplo, la opción de trials que tenemos nos costó bastante tiempo poder desarrollarla para que la tuvieran. Que quien escuche este podcast, si quiere, tiene una opción de trials para probar la herramienta, y aunque es una herramienta que de uso a priori no es excesivamente sencilla, los recursos y lo que te va a ofrecer son brutales a la hora de ahorrarte tiempo con tu proyecto, ahorrarte dar vueltas a través de tu sitio web para encontrar dónde pueden estar los posibles errores, etcétera. Así que y además tiene una accuracy, una efectividad muy alta, así que invito a quien quiera a que utilice la sección de trials de SafeCon para echar un vistacito. Sí, la versión de prueba gratuita no es por tiempo limitado, sino que es con recursos limitados, digamos, pero se puede jugar ahí un rato largo. Sí, son 500 URLs las que se pueden analizar, y si el sitio es pequeñito te da tiempo para analizarlo de arriba abajo. Luego ya si el sitio es más grande, pues tenemos otro tipo de planes. Perfecto. Bueno, César, te agradezco muchísimo por el tiempo. La verdad, muy interesante el detrás de escena. Siempre es interesante el detrás de escena de estas cuestiones, y está muy bueno que con este producto, que es desarrollado por gente de España, puedan venir a contarnos la parte del desarrollo, la parte también del negocio, ¿no? Yo no le puedo preguntar no sé, a Ahrefs, a SEMrush, a Moz, qué piensan hacer con su negocio el mes que viene. Así que la verdad que disfruto un montón poder hacer estas preguntas, y te agradezco mucho también por la sinceridad. Claro, era la idea, ya que me invitabas, pues lo justo para quienes nos escuchan es no, como decimos aquí, no marear la perdiz y ir a un poquito al grano. Nosotros le debemos mucho al mundo del SEO en español, indiferentemente del país en el que radiquen los SEOs. En tu caso no es España, es Argentina, pues lo agradecemos también muchísimo. Igual que nos han dado a nosotros también queremos compartir un poquito con los demás, porque creo que la comunidad se hace entre todos y no de una manera egoísta mirando cada uno a nuestro ombligo. Todos hemos aprendido un poquito de todos, así que no hay ningún problema por compartir con los demás. Excelente. Me olvidaba, y podemos hacer un sorteíto, ¿no? Para los oyentes de La Máquina del SEO. Sí, sin problema. Si quieres, damos una cuenta avanzada. Bien, avanzada es... recordame las... Pues avanzada, te lo voy a mirar perfectamente para que no cometa errores. Es una cuenta que cuesta 145 euros al mes. Puedes analizar 50.000 URLs. 50.000 URLs, bueno, perfecto. Entonces el ganador o ganadora de esta cuenta lo vamos a sortear por Twitter cuando este episodio salga. El ganador de esta cuenta va a poder analizar 50.000 URLs, bueno, va a tener para divertirse. Sí, tiene dominios ilimitados, así que podrá analizar lo que le dé la gana. Perfecto, bueno, va a poder disfrutar de esa cuenta durante un mes, lo vamos a ir a estar sorteando por Twitter. Muchas gracias, César, también por ese... que de hecho además salió de tu parte, me lo habías comentado por mail, me había olvidado, lo tenía acá anotado, así que muchas gracias también. Un placer. A ti, gracias a todos los que lo vayan a escuchar. Bueno, y te mando un abrazo muy grande y seguimos hablando. Vale, de acuerdo, pues un abrazo a ti, un abrazo a los oyentes de La Máquina del SEO, y darte la enhorabuena por iniciativas como esta, que hacen que el conocimiento se distribuya muchísimo mejor a través
de la red, y ánimo a todos esos SEOs que se están peleando día a día con sus sitios web o los sitios de terceros, que sé que el tema es complicado. Un abrazo muy grande. Un abrazo, chao.